Espacio Proyección Infinita. Herramientas para crecer. Hoy los invito a un nuevo espacio de reflexión. Un nuevo espacio para crecer. Para crecer desde lo que somos y de dónde estamos. Hoy los invito a reflexionar sobre aprender a enseñar. Recuerdo que desde pequeña siempre tenía que aprender algo. Y recalco el tenía, porque siempre me venía a la mente, ¿para qué? ¿Para qué lo iba a usar? ¿Para qué lo necesitaba? Las respuestas a estas inquietudes ni la escuela, ni el liceo, ni mi casa pudieron satisfacerla, ni saciarla. También recuerdo que mi padre me decía que había que aprender un poco de todo, porque en la vida en algún momento lo necesitaría. Pero ¿cómo podía motivarme a aprender si ni de niña ni de adolescente lograba visualizar hacia adelante en algún momento de mi vida lo podría llegar a utilizar ese conocimiento? Hoy logro entender el mensaje. Ya soy adulta, soy mamá, y he vivido experiencias que rectifican el mensaje de mi padre. En algún momento lo vas a utilizar. ¿Por qué les cuento esto? Cada vez que nosotros vamos a enseñarle algo a alguien, o cada vez que nosotros mismos vamos a aprender algo, cada vez que nuestro cerebro va a recibir información, sin importar la época del año, si estamos en pandemia, si habrán elecciones, si nieva, si llueve, no importa. A nuestro cerebro le cae bien aprender. Recibe de muy buena manera que nosotros aportemos energía nueva, generemos conexiones nuevas, aunque así lo cansa también. Pero lo que los invito a reflexionar es que hay una condición que no debemos dejar que se nos evapore, que es que debemos tener claro el para qué. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito por el que hacemos las cosas? En el caso de los niños, por más pequeño que sea el niño, que no quiere decir que sea tonto o que tenga menos capacidades que nosotros, necesita un para qué. Necesita que le demos un propósito a su aprendizaje, aunque aún no logre expresarlo de esa manera. El tratar de enseñarles con el formato antiguo no solamente no aporta elementos constructivos a esas cabecitas en crecimiento, sino que en realidad repiten lo que les decimos sin generar ningún aprendizaje, solo imitan. Entonces repetimos conceptos, repetimos ideas, pero no procesamos conceptos, no procesamos ideas, no procesamos nosotros quienes les enseñamos y no procesan ellos quienes reciben ese aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que definir algo, no voy a poder o no voy a saber explicarlo ni adaptarlo, ni construir una nueva y mejor idea partiendo de la base, sino que solo voy a repetir como loro. Cuanto más veces lo repita y más lo extienda en el tiempo, más se me va a quedar en la memoria. Pero si lo dejo de repetir por un breve tiempo, así se deforma y se pierde el contenido. Por lo tanto, no hay aprendizaje. ¿Pero por qué sucede esto? Nuestro cerebro, una vez que entiende el para qué, lo incorpora a su conocimiento básico, a su banco de datos. Y esto no desaparece, aunque se olvide en tecnicismo de lo conceptual. La idea la va a almacenar porque ya la aprendió, ya generó las conexiones neuronales
que generan esa información. Ahora fíjate que nosotros cada vez que le enseñamos a un niño, vamos desde el concepto, así como lo aprendimos, sobre todo mi generación y generaciones anteriores a la mía, directamente al concepto de manual, el del diccionario, el que nos enseñaron. Y así también vemos su carita de no sé de qué me está hablando. Pero si nosotros lo diéramos o se lo brindáramos a ese concepto con un ejemplo, transformar cualquier conocimiento de forma vivencial, adaptarlo a la otra persona, es lo que nos hace aprender a enseñar, y a su vez aprendemos nosotros. Por ejemplo, un niño de 4 años pregunta ¿por qué crecemos? ¿Cómo me doy cuenta que estoy creciendo? Explicar el proceso biológico de cómo funcionan las células y órganos, la alimentación de la célula, la oxigenación, la multiplicación de las células sería muy difícil para entender para ese niño. Pero si en lugar de eso lo explico con un ejemplo más tangible para él, como por ejemplo una planta, un animalito, incluso otro niño más pequeño, que lo haya conocido cuando era bebé, ahí va a poder comprobar lo que le decimos. Le vamos a despertar la curiosidad y la fascinación por descubrir, por investigar, que es la puerta principal para cualquier aprendizaje. Cuando nosotros le enseñamos, en el fondo nosotros debemos fusionar el conocimiento con la emoción. O sea, ¿qué se siente crecer? En su propio cuerpo, cuando le quedaba chica la ropa, o cuando usaba pañales, o cuando dormía en una cuna, o cuando no sabía hacerse la leche. El niño debe sentirse orgulloso de aprender, de descubrir, de motivarse. Y así, generar y construir junto a él un adulto que sea capaz de automotivarse, o sea, de motivarse a sí mismo, que no necesite agentes externos para generar que el motor interno se mueva, sino por el contrario. Debemos ayudarlo y apoyarlo en el camino de construir un motor interno que sea capaz de manifestarse, de proponer, de generar nuevos desafíos, de permitirse equivocarse y aprender de ello, de acertar y poder sentirse orgulloso y merecedor de ese éxito. Como adultos debemos apoyar a ese niño a comprobar su aprendizaje y a vivir cómo lo puede experimentar día a día, y no en una carpeta de temporales, sino de forma sólida, y que le sirva al niño de punto de partida para 1000 descubrimientos más. Les recuerdo que no importa la edad del niño o del adolescente. De hecho, te puedo dar ejemplos de niños de 3 años que a los 5 se acuerda del conocimiento que adquirió y que lo vuelve a aplicar. Un ejemplo de ello es una niña de 3 años, considerando que si juega cerca de una piscina puede caer, y le decimos que es profunda. Cuando ese niño tiene 5 años, lo recuerda y te dice que la piscina que tiene frente a sus ojos es más profunda que la que había visto a los 3. Cuando el niño tomó conciencia de profundidad, en ningún momento se le habló del concepto de espacio, de profundidad, del área de la piscina, pero el aprendizaje que sembramos empezó a dar sus primeros frutos visibles para nosotros. No se fueron a ningún lado, crecieron. Pero esto mismo pasa cuando le dices no digas malas palabras. Y nosotros en algún momento se nos escapa una y ahí pasa. El momento en el que el niño
activa ese conocimiento. Inmediatamente cambia su gestual y te corrige. Nunca hablamos de conceptos, sino de conocimientos. No nos cerremos a una sola ruta de viaje a la hora de enseñar. Seamos los guías, los mentores, los padres y educadores que fomentan el conocimiento sin límites y sin trabas. Encontremos la forma. Y cuando no sepamos la respuesta, pongámonos a investigar juntos. Propongámoslo. Y así lo comprobamos que no hay edad para aprender. De esta manera también vamos a construir generaciones con mayor autoestima, menos miedos, menos creencias limitantes, más satisfechos, más orgullosos, más merecedores de sí mismos, más humanos. Esto es Espacio y Proyección Infinita. Herramientas para crecer.